Estudio bíblico, familia, iglesia y misión. Si podríamos tener un versículo clave para hablar acerca de la unidad, Colosenses 3:14 podría ser un versículo clave. No habla de unidad, no aparece la palabra unidad en ese pasaje, pero sí aparece la palabra vínculo. Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Se acuerdan que hablamos hace un rato atrás acerca de, en la previa, dijimos que lo que amalgama todas estas cosas, o sobre la cual se concentran todas estas virtudes, estas joyas, es el amor? Y dice Pablo a los Colosenses, vístanse de amor, o dicho de otra manera, revístanse de amor, cúbranse con amor, tal vez practiquen el amor. Si practican el amor, todas estas joyas entonces estarán o se desarrollarán de la mejor manera. Tal vez podemos pulir mejor la paciencia y todas las demás virtudes, podemos pulirlas si el amor está presente. Si no hay amor, entonces ahí queda todo botado. Amor como vínculo perfecto. Y la idea es que desarrollemos esta unidad desde nuestra familia. Desde la familia vamos a proyectarlo hacia la iglesia y desde la iglesia hacia la comunidad. Familia, iglesia, misión. Entendiendo que la misión, ¿cierto?, es salir a entregar buenas noticias, ser buenas noticias. Insisto siempre, a veces tenemos estas palabras evangelio, entregar el evangelio. ¿Qué es entregar el evangelio? Evangelio significa buenas noticias. Cuando Jesús abre el rollo, cuando en su adolescencia abre el rollo y lee las palabras que ahí están, él habla acerca de liberar a los que están cautivos, y esas son buenas noticias. Y nosotros somos invitados también a llevar buenas noticias y, como hemos dicho en otras ocasiones, ojalá nosotros nos convirtiéramos en buenas noticias para el resto. Tal vez nosotros somos esa buena noticia que alguien está esperando. Tal vez tenemos la respuesta en nuestras manos. Un pastor decía, hay muchas oraciones que hacemos que Dios ya las contestó. En el sentido que a veces pedimos, Señor, acompáñame o dame paciencia o dame esto de aquello. Dice, oye, te puse esta persona al lado para que justamente practiques tu paciencia. Entonces, esa oración en cierta medida ya está contestada. He puesto delante de ti el camino, ahora falta que tú des los pasos nomás para que llegue, pero esa oración ya está contestada. Tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, y la manifestación del Espíritu Santo mediante la práctica de todas estas virtudes también, es una oración que ya está contestada. Y en la práctica de estas virtudes, probablemente hay muchas respuestas a nuestras oraciones. Tal vez ya a veces tenemos la respuesta en nuestras manos, a veces tenemos la solución en nuestras manos y a veces simplemente es porque no queremos hacernos cargo o no hemos tomado la decisión. No nos hemos hecho cargo de alguna situación. Entonces a veces pedimos como una especie de intervención divina. Y insisto, no quiero que se me malentienda cuando lo he dicho en otras ocasiones, como decía, no deje todo en las manos del Señor. Entiéndame, ¿cierto? Dejamos todo en las manos del Señor, pero no para quedarnos de brazos cruzados, sino que muchas de las cosas van a suceder cuando nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Señor, resuelve este conflicto. ¿Sabéis que yo ya te di la capacidad de que tú fueras donde tu hermano o hermana y resuelvas la situación? Yo no voy a deshacer todos los nudos ahí nomás y después tú vas a decir, oye, sí, no, el Señor vino y me reveló que tenía que perdonarte. O que tenías que pedirme perdón o tenías que hacer tal o cual cosa. Nosotros tenemos en nuestros hombros esas responsabilidades. Entonces a veces pedimos por unidad y no hemos dado el paso para que esa unidad ocurra.
Entiendo, y lo he dicho en otras ocasiones cuando cantamos, cuando decimos, Señor, renuévame, Señor Jesús, transfórmame, ¿cierto? Pero eso no ocurre mágicamente, son decisiones que tenemos que tomar. Dios ya nos ha respondido muchas oraciones porque nos ha dado la palabra, nos ha dado una comunidad, nos ha dado una iglesia, nos da devocionales diarios, nos da sermones, nos da mensajes de estudio. Entonces, es como el Señor dice, yo he puesto todo esto a vuestra disposición, pero si ya no quieren hacer caso, yo no sé qué más quieren que haga. O sea, ya tendría que intervenir a la fuerza, como lo que hizo con el apóstol Pablo, ¿cierto? Que tuvo que tirarlo al suelo y dejarlo ciego para que reaccionara el hombre. Había puesto muchas señales y después Pablo se pega, ¿cierto? Como dice la palabra santa, el alcachofazo, los alcachofazos, ¿cierto? Y dice, yo no me daba cuenta de esto, estaba delante de mis ojos y yo no lo había visto. Entonces, en cierta medida uno dice, claro, Dios ya había dispuesto todo, pero era Pablo el que no se había dado cuenta. Ahora, Dios tuvo que intervenir de una manera especial con Pablo, pero no estemos esperando que nosotros, ¿cierto?, tenga que llegarnos el chancacazo en la cabeza, tirarnos al suelo, dejarnos ciegos por 3 días para reaccionar. Ojalá no fuera así. Ojalá no seamos tan porfiados. O sea, muchas de estas cosas tienen que ver con decisiones. Ayúdame, Señor, ayúdanos a ser más unidos. Es una linda oración, pero tal vez la respuesta pasa porque yo no he hecho lo que me corresponde. Y ese es el propósito de estos estudios. Es que las herramientas están ahí, como decía el pastor, muchas de estas cosas están y las practicamos todos los días. A veces no le hemos hincado tanto el diente, puede ser, y estamos descuidando tal vez algún área. La idea es que reaccionemos con esto. Un subtítulo de este estudio podría ser caminar juntos, pero sin dejar de ser distintos, respetando tal vez nuestras individualidades, respetando que podemos tener diferentes pensamientos en algunas cosas que no son, por decirlo de una manera, fundamentales. Podemos tener diferencias, pero esas diferencias no van a hacer que se rompa todo y se desmorone. Son diferencias que van a existir. Pero la pregunta tal vez podría ser, ¿con estas diferencias podemos seguir adelante? Alguien podría decir, sí podemos seguir, pero con dificultad. Entonces tal vez hay que resolver algunas situaciones ahí, algunas diferencias. Si las diferencias nos van a hacer un estorbo, tal vez hay que hacerse cargo. Si esas diferencias pueden ser sobrellevadas, y esto no es una orden ni una instrucción, si esas diferencias pueden ser llevadas con sabiduría y hay un propósito mayor, tal vez yo concedería tener esa diferencia. En otros casos tal vez sí va a ser necesario intervenir. Insisto, en esto por eso que lo dejo abierto, porque cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato. Yo no me puedo meter en la vida de usted. Decir, no, usted tendría que hacer tal o cual cosa. Desconozco cuáles son las aristas de las situaciones que ustedes pueden tener en su casa. Y también no tengo por qué saberlas ni... Y si alguien la quiere contar, bienvenido sea en otra ocasión también. Tal vez podamos algunos no decir lo que tiene que hacer, por cierto, tal vez tener visiones distintas. A veces es lindo conversar, ver diferentes puntos de opinión, y después sacar una conclusión tal vez con más información en nuestras manos. Salmo 133, versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía o en unidad, ¿cierto? En unidad, estamos hablando de unidad. ¿A qué hermanos se refiere? ¿A los hermanos de la iglesia? Una vez leía un análisis de este pasaje y tiene que ver con justamente con los lazos familiares, hermanos sanguíneos, más allá de hermanos de iglesia, porque en ese tiempo no había iglesia. Entonces, cuando habla de hermanos, el salmista tiene que ver más con relaciones familiares. Entonces dice, es bueno, es agradable cuando en la familia, pues si pudiéramos reinterpretar el pasaje, cuando en la familia se convive en paz, esto es bueno. Es bueno y es delicioso, es sabroso cuando en la familia hay un ambiente de unidad. ¿Cómo no va a ser deseable llevar la fiesta en paz? A pesar de eso, no aquí, pero en otro lado, le aseguro que hay gente que vive del conflicto. Es terrible, y nos ayuda el Señor cuando muchas personas se han criado
toda su vida ha sido un constante conflicto al interior de sus núcleos familiares. Y esa es la normalidad que ellos han aprendido. Por eso cuando crecen y forman relaciones, entienden que lo normal es tener conflictos. Se acostumbran. Y es terrible, pero eso es normal para muchas personas. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos dejarnos llevar por ese pensamiento. Insisto, a usted le puede parecer raro, o tal vez no, o tal vez no. Pero hay muchas familias que el conflicto es lo más normal del mundo. Y los conflictos que no se pueden resolver. Insisto, todos tenemos diferencia de conflictos, ¿cierto? Pero que viven en constante conflicto y piensan que esa es la manera de vivir. ¿Qué es la unidad en la familia? Y lo dijimos también en la previa. No es uniformidad. No significa pensar igual, incluso a veces sentir igual o actuar igual frente a algunas situaciones. Eso no es, eso no es unidad, sino que es tal vez pensar que todos deberíamos pensar lo mismo, no es uniformidad. Unidad, lo decíamos también en la previa, es elegir permanecer juntos a pesar de que no coincidamos en todo. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces en nuestras mesas se conversan cosas y hay diferencias. Pero elegimos permanecer juntos. Y eso se da a todo nivel, porque estamos hablando de familia, pero también se da a nivel de iglesia. Cuando a veces hay diferencias, en muchos casos algunos dirán, vamos a tomar la decisión de, y es respetable, de no seguir con este grupo, porque tal vez hay algunas cosas que, no sé, o son irreconciliables o simplemente no hay una comodidad. Y creo que si no hay conflicto, uno pudiera, ¿cierto?, buscar, nos decía un pastor una vez en un retiro, mire, si usted no se siente cómodo en su iglesia, no siga sufriendo. Tal vez no son cosas que le van a costar la vida, pero tal vez es más sano para usted, para su salud mental y espiritual, tal vez salir y buscar un grupo que tal vez sea más afín a como usted se sienta. No hay problema, porque hay diferencias y tal vez no son diferencias insalvables, pero sí que me están ocasionando conflicto. Ahora, hay un propósito, de hecho, por ejemplo, nos ha pasado a nosotros con muchos hermanos que han llegado, que no son diferencias irreconciliables, pero saben que pueden buscar otra comunidad de fe, pero seguir bajo el mismo propósito, seguir buscando al Señor, porque ese propósito no ha cambiado, entiendo, ¿cierto? No ha cambiado ese propósito. Tal vez las formas puedan cambiar, los estilos puedan cambiar, pero mi propósito sigue siendo el mismo, buscar a Dios. Y a la vez también, en mi búsqueda del Señor, también ojalá ser buena y que otros también puedan buscar y encontrar al Señor. Creo que en eso también podemos seguir estando de acuerdo. No siempre estamos de acuerdo, dicho de otra manera, pero siempre estamos del mismo lado. Como les decía, tenemos un propósito en común. Me imagino un partido de fútbol donde a veces es cierto, uno de los jugadores está pidiendo el pase y el jugador tiene que decidir a quién le da el pase, si al que le está levantando la mano por allá o él tal vez vio otra cosa y tomó una decisión de tirarlo para allá, ¿cierto? A veces pueden haber diferencias también y dicen, oye, te estaba viendo la pelota, no me diste el pase, es que yo vi y tuve que tomar una decisión en ese momento. El propósito de todos es ganar el partido, no quedarse con la pelota, entiendo que no ese es el propósito. Tal vez quede medio picado porque como me gusta lucirme en el fútbol, me gusta recibir los pases y yo sé quien haga el gol. Entonces tal vez tengo ciertas aprensiones ahí y puede tener ciertos problemas de ego en los partidos de fútbol, no en la iglesia, ¿cierto? Pero el propósito es ganar el partido. Entonces a veces también hay que tomar decisiones y esas decisiones a veces van a dejar a algunos contentos y a otros no. Tal vez el entrenador va a armar la cosa y no todos los jugadores, el jugador que queda en la banca no va a estar muy contento. Pero si el equipo gana, debiera también estar contento porque el equipo finalmente es el que ganó, aunque yo me haya quedado en la banca. Aunque yo no quería estar en la banca, aunque no estuve de acuerdo con la decisión del técnico, pero había un propósito mayor que mis ganas de jugar la pelota. Si no, díganle ¿cómo se llama Arturo Vidal? Y a veces cuando lo veían los partidos, quedaba con una cara de picado cuando lo sacaban.
Pero hay un propósito más grande. No siempre estamos de acuerdo con el entrenador, pero siempre estamos del mismo lado. Queremos que, ojalá, ganar el partido. Compartimos, tal vez no compartimos el mismo pensamiento, pero sí compartimos el mismo amor. En la iglesia y también en las familias compartimos un mismo amor. A veces en esta búsqueda de la unidad podemos tener diferencias y tal vez algunas discusiones las vamos a perder. Pero si pensamos bien, una vez siempre me acuerdo de Pablo Mella en un estudio de matrimonio, dijo, en una discusión de familia o de matrimonio, cuando uno pierde, los dos pierden. Cuando uno gana, los dos ganan. Y a veces, si existe ese tema de bandos dentro de un mismo matrimonio, no se está cuidando el vínculo, se está privilegiando tener la razón, más que conservar el vínculo. Cuidar el vínculo por sobre quien tiene la razón. Es resolver las diferencias sin perder la comunión. ¿Le ha tocado a alguien estar en conflicto y tener que resolverlo y a veces no todos quedan contentos, pero después todos pueden respirar tranquilo y decir, mira, tal vez fue tensa la situación, fue tensa la conversación, pero finalmente logramos llegar a un acuerdo? Cuando dice, finalmente salió humo blanco. No fue fácil, fue una conversación, tal vez no duró una noche, sino que duró varios días, tal vez una semana. Hubo llanto de por medio, hubo discusión, hubo diferencias, pero finalmente podemos decir que resolvimos nuestras diferencias. A veces los conflictos van a ser cortitos, a veces van a ser más largos. Pero si somos capaces de resolver nuestras diferencias sin romper la comunión, entonces hemos logrado el propósito de la unidad. Elegir, así como el equipo de fútbol, que somos nosotros y no el yo. Evangelio, y este es un sermón que estoy preparando hace tiempo, pero no he tenido la oportunidad todavía de presentarlo, es que el Evangelio tiene que ver con el nosotros y no con el yo. Nunca se trata de yo nomás, sino de yo y alguien más. Y por eso siempre vuelvo a la oración de Jesús cuando dice, el pan mío de cada día, dámelo, ¿cómo dice? El pan nuestro. Perdóname mis deudas, no, perdónanos. Así como yo, así como nosotros, dice. No me dejes caer en tentación. No nos dejes. ¿Se da cuenta el lenguaje que usa Jesús? No se trata de yo nomás, se trata de nosotros. Y eso me encanta. Por eso que el Evangelio, hay gente que dice, no me gusta, a mí me gusta Jesús, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Lo siento, pero esto no funciona así. Jesús nunca pensó en uno solo, sino que en más de uno. Y ahí habla del cordón de tres dobleces, ¿cierto? En la sabiduría del Antiguo Testamento, habla acerca de que hierro con hierro también, ¿cierto? Todos esos conceptos que siempre tienen que ver con más de uno, nunca uno solo. Es el propósito. Por eso que, pero también sabe el Señor que cuando hay más de uno, se generan conflictos. Y el propósito de Dios, entiendo que también pasa por el conflicto. Y no es que Dios nos obligue a tener conflicto, pero sabe Dios que vamos a tener conflicto. Entonces, sería negacionista decir, no, tú vas a andar impecable, vas a andar así va a pasar por un tubo. Dios sabe que no es así y no nos quiere vender la pomada tampoco. Nos va a decir, van a haber conflictos, pero ahí van a entrar ustedes con su capacidad de amar, de perdonar, de restaurar, de comprender, de escuchar, de ser empáticos y todas estas joyas que estamos sacando. La unidad no va a eliminar los conflictos, no los va a eliminar, pero sí los va a poner dentro de un marco de amor. Es decir, no va a hacer que desaparezcan los conflictos, pero va a poner la mesa sobre la cual nos vamos a poder sentar a conversar. Y siempre, por eso que hermano, el cambio va a partir de nosotros. Nosotros los que estamos acá presentes, por lo menos, nos tenemos que comprometer a ser esos agentes de unidad. No esperar que del otro surja. Nosotros tenemos que proponer.
la unidad. Y creo que el propósito de estos estudios de día jueves también es que los que estamos acá comencemos por estar convencidos de que tiene que partir de nosotros. La paciencia, la escucha, la empatía, la unidad, tienen que partir de nosotros. Nunca esperar que el resto reaccione. Nosotros somos los llamados a reaccionar. Por eso me gustaba la semana pasada y nos compartía, y yo daba gracias a Dios porque decía, qué bacán, porque dice que ella conversa con Carlos toda esta joya y dice, tenemos que hacer esto. Hay situaciones que requieren que usemos esta joya de forma urgente. Entonces, no es que estos estudios dicen, oh, estuvo interesante el estudio, quizás ¿cuándo lo voy a ocupar? Todos los días estamos ocupando esta joya. Por eso que no es la idea escuchar, estudiar, leer, comprender y listo. Ahí nomás. Sino que todos los días estamos usando estas cosas. Yo espero que así sea. Por lo menos a mí me ha servido mucho. Caleta, así, bueno, me ha servido mucho. Me ha servido mucho esto para comprenderme, comprender a otros. Y hoy día justamente comentaba con unas colegas en la oficina también. Decía, estamos hablando de esto en mi iglesia. Y como hemos dicho también con otras virtudes, cuando practicamos la unidad, somos un reflejo de lo que Dios es. Somos un reflejo del corazón de Dios. Y para terminar con Juan capítulo 17, un pasaje que es un clásico de clásicos. Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, ¿cierto? Antes de ser arrestado, Jesús sabía que se venían tiempos complicados. Cuando Jesús dice, el pastor va a ser herido y las ovejas se van a desparramar. Entonces Jesús sabía que iba a ser complejo que ellos estuvieran unidos. Por eso ruega al Padre. Versículo 23 del capítulo 17, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿En qué conocerán que somos hijos de Dios? No porque tan fuerte cantemos, no porque tengamos un logotipo afuera, un logo, o porque andemos con la Biblia debajo del brazo. Dice Jesús que nos van a conocer a Dios porque su iglesia va a dar muestras de unidad. Y a pesar de que tengamos diferentes denominaciones, ¿cierto? Bautista, pentecostal, metodista, pentecostal, wesleyano, asambleísta, tenemos diferencias en nuestras liturgias, tal vez, ¿cierto? A veces cierto enfoque en cuanto a predicación, énfasis, pero hay un propósito en común. Y cuando se juntan todos bajo un mismo gimnasio, ¿cierto? Y cantan todos a pulmón, no van a estar mirándose, no, pero es que usted aquí o no, usted allá, cantamos al mismo Señor y tenemos un propósito en común. Y en eso debería conocer la gente que somos hijos de Dios. Sería terrible que nos cruzáramos en la calle con hermanos de otra iglesia y no nos miráramos. Bueno, de que pasa, pasa. De que pasa, pasa. Y en eso, si la gente ve eso, no ve a Dios. Por eso que el llamado es a resolver esas situaciones para que la gente cuando nos vea a Cristo mediante nuestra unidad. Jesús oró por unidad antes de ir a la cruz y también lo hizo pensando en nosotros. Había una canción que decía cuando Jesús rogaba, no sé, pedía por ti, pedía por mí, por nuestra unidad. No me acuerdo más de la letra de esa alabanza, me acordé recién de esa canción. Y claro, se proyectó a través del tiempo Jesús, sabiendo que la unidad es fundamental para poder crecer y para poder ser testimonio. Entiendo que malamente podríamos hablar de evangelio, de buenas noticias, hablar del Señor. Perdónenme la expresión, pero a veces decimos esto, llenarnos la boca hablando de Dios si no somos capaces de mantenernos unidos. En la familia, primero, iglesia,
y hablar también de la comunidad, de lo conveniente que es estar unidos. Nos ayuda el Señor, nos ayuda el Señor. Insisto, diferencia, claro que hay. O sea, si yo le di la oportunidad, cada uno podría decir, no, en mi casa estamos todos de acuerdo en todo. O si así es, bienaventurados sois. Pero creo que no es así. Hay diferencias y hay a veces diferencias grandes. Y nos criticamos también a veces nosotros mismos como familia. Tal vez a mí no me parecen algunas cosas que mis papás hacen, o a ellos no les parecerá la manera en que yo hago las cosas en mi casa también. Tenemos diferencias. Pero hay algo que está más arriba de eso. Y eso es lo que tiene que primar. Ojalá que todo nos pueda también caer la teja. Amén. Solamente hasta aquí por hoy.